Capítulo 6. La queja nuclear. Cuando no se hace consciente una situación interior, sucede exteriormente, como destino. Carl Jung. Las palabras no solo son un conjunto de letras que expresamos o escribimos sin más. Ellas tienen el poder de revelar mucho más de lo que a veces creemos. Especialmente, se trata de nuestras preocupaciones y luchas personales. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a analizarlas detenidamente. Una herramienta esencial en este proceso de autoexploración es lo que llamaré la queja nuclear. Esta no es más que esa frase o idea que repetimos constantemente y que, aunque parezca solo un lamento, en realidad podría contener las claves para resolver las palabras que nos aquejan. Al prestar atención a estas quejas recurrentes, podemos comenzar a desenredar el ovillo de nuestras emociones más profundas y quizá llegar a la raíz de nuestros miedos. Por ejemplo, pensemos en alguien que constantemente expresa preocupaciones sobre ser dejado solo o no ser suficientemente bueno. Estas frases, aunque parezcan simples expresiones de inseguridad, pueden ser indicativos de experiencias pasadas que han dejado una marca profunda. Analizar estas palabras puede llevar a una persona a entender mejor por qué siente lo que siente y, con suerte, cómo puede comenzar a sanar esas viejas heridas. Del mismo modo, las palabras pueden ser una ventana a problemas más amplios y generacionales. Tomemos el caso de Joan, que se quejaba de que su madre la consideraba una desilusión ignominiosa. Al explorar esta dura etiqueta, Joan descubrió que no era realmente hacia ella a quien iba dirigidas esas palabras, sino que eran un eco del dolor que venía de su abuela y que había permanecido a través de generaciones. Este descubrimiento fue crucial para que Joan empezara a sanar y a cambiar la narrativa de su relación familiar. Es fascinante cómo al prestar atención a las palabras y al contexto en el que se dicen, podemos desvelar verdades ocultas que ni siquiera sabíamos que estaban afectando nuestras vidas. En el caso de Carson, un joven bombero, su miedo y ansiedad reflejaban no solo su propia experiencia, sino también la historia no resuelta de su padre. Al conectar sus palabras con las experiencias de su padre, Carson no solo encontró la raíz de su ansiedad, sino que también pudo reconciliarse y crear nuevos recuerdos con él, lo que eventualmente curó su miedo. Este viaje a la comprensión de nuestras quejas nucleares no es solo sobre analizar lo que decimos, sino también cómo nuestro cuerpo reacciona. Nuestro lenguaje corporal y nuestras reacciones físicas pueden ofrecer pistas adicionales sobre lo que realmente nos perturba. Al integrar la observación de nuestro lenguaje verbal y somático, podemos obtener una imagen más completa de nuestros problemas internos y cómo abordarlos. Así que las palabras son mucho más que sonidos o escritura, son reflejos de nuestras historias personales y familiares, de nuestros miedos y deseos. Al estudiarlas y entenderlas mejor, no solo podemos descubrir las causas de nuestras luchas, sino que también podemos comenzar a escribir un nuevo capítulo en nuestras vidas, uno donde enfrentamos nuestros miedos con un entendimiento renovado y sobre todo con esperanza. Ahora te invito a tomar un bolígrafo y papel y a iniciar tu propio análisis de las palabras que marcan tu vida. Quizás te sorprenda lo que descubras sobre ti mismo. Ejercicio número 1. Investigar tu queja nuclear. Primero, concéntrate en un problema de tu vida que sea muy acuciante ahora mismo. Puede ser una cuestión relacionada con tu salud, con tu trabajo, con tu relación de pareja. Cualquier cuestión que esté perturbando tu sensación de seguridad, de paz, de tranquilidad o de bienestar. Segundo, ¿cuál es la cuestión más profunda que quieres curar? Puede tratarse de un problema que te parezca abrumador, puede tratarse de un síntoma o de una sensación que has tenido toda la vida. Tercero,
¿qué es lo que quieres ver cambiar? No corrijas ni enmiendes lo que escribas. Quinto, escribe lo que te parezca importante. Sexto, ve escribiendo lo que te llegue. Por ejemplo, puedes que lleves encima el miedo a que te pase algo terrible en el futuro. No importa lo que salga, tú sigue escribiendo. Séptimo, si no te llega nada, responde a esta pregunta. ¿Qué temes que te pudiera pasar si no se te quita nunca la sensación, el síntoma o el trastorno que tienes? Octavo, ahora no sigas escuchando este audiolibro mientras no hayas escrito tu inquietud más acuciante. Una vez terminado, mira lo que has escrito. Léelo, pero sin tanto detenimiento como para apasionarte. No te dejes arrastrar por las palabras ni por los sentimientos. Repásalo ligeramente, sin sentir las emociones. Lo que estás haciendo es buscar las palabras o las frases que destacan por ser peculiares o poco habituales. Por ejemplo, ¿qué palabras o qué frases dices siempre? ¿O cuáles quizá no hayas dicho nunca hasta que has hecho este ejercicio? ¿Qué lenguaje te salta a la vista? ¿Qué lenguaje te llama la atención? Ahora vuelve a leerlo, pero esta vez léetelo en voz alta a ti mismo. Procura escucharlo con un oído nuevo, que oye sin sentir emociones. Yo a esto lo llamo oír con el meta-oído, u oír con el tercer oído. ¿Qué palabras o qué frases tienen un carácter apremiante? ¿Qué palabras tienen una resonancia emocional fuerte o producen una sensación dramática? ¿Qué palabras parecen extrañas o peculiares? ¿Qué palabras no encajan del todo, quizá en el contexto de tu experiencia vital? Intenta oír lo que has escrito como si estuvieras escuchando a otra persona. Es posible que las palabras pertenezcan, en efecto, a otra persona y que tú no hayas hecho nada más que ponerles voz. Es posible que las palabras pertenezcan a otro miembro de tu familia que quedó traumatizado y que no fue capaz de pronunciarlas en voz alta. Puede que con tus quejas estés contando la historia de esta persona, del mismo modo que Carson exponía la angustia de su padre. Escucha lo escrito de manera más profunda que puedas, buscando algo que capte tu atención. Cuando oyes de esta manera, estás oyendo por debajo del relato, esperando que aparezca lo esencial. Si te pierdes en los elementos emocionales del relato, puedes perderte en la queja nuclear. Bert Hellinger describe así esta manera de oír. Voy a describir lo que pasa cuando estoy trabajando con alguien. La persona me habrá contado algo de sí misma, y yo solo habré escuchado a medias. No quiero oír exactamente lo que dice la persona, ni saber exactamente lo que está diciendo. Por eso no escucho con tal atención como para tener que concentrarme. Más bien, escucho lo justo para no perder de vista al mismo tiempo el cuadro general. Entonces, la persona dice de pronto una palabra que me alerta. De pronto, por debajo de todo lo que me ha dicho, hay una palabra que me dice algo. Es una palabra que tiene energía, y yo, sin saber exactamente lo que voy a hacer, sé que allí es donde puedo hacer algo. Si dejo que esta palabra me haga su efecto, me hago una idea de las personas que son necesarias para la resolución. Sandy, me voy a morir. Ahora sígueme mientras analizamos con detalle la queja nuclear de una mujer a la que llamaré Sandy. Sandy, como Gretchen, también fue una niña cuya historia arrancaba del Holocausto. Como hija que era de un superviviente del Holocausto, Sandy necesitaba ayuda para entender el miedo abrumador que tenía la muerte. Por eso exploramos una parte de su lenguaje nuclear. Decía que su miedo no era la muerte misma, sino a saber que me voy a morir y no voy a poder hacer nada para evitarlo. Está completamente fuera de mi control. Sandy también necesita ayuda para superar su miedo a los espacios cerrados. Un miedo que incapacitaba y le impedía viajar en avión y usar los ascensores.
Cuando se cerraba la puerta del ascensor o cuando se llenaba de viajeros el avión, siempre que había una multitud entre la salida y yo, la dominaba un pánico agudo. Su queja nuclear lo decía todo. No puedo respirar, no puedo salir, me voy a morir. Sandy tenía 19 años cuando le había comenzado la claustrofobia y las sensaciones de no poder respirar. Su padre también había tenido 19 años cuando habían matado a su padre, a su madre y a su hermana menor en las cámaras de gas de Auschwitz. Los síntomas de Sandy se habían agravado tras la muerte de su padre 10 años atrás. Aunque a mí me parecía evidente la relación, no en vano he trabajado con muchos descendientes de víctimas y supervivientes del Holocausto. Sandy no lo había asociado nunca. Llevaba encima el terror atroz de sus abuelos y de su tía. Quizá llevaba encima también incluso los síntomas de culpa de su padre por haber sido el único superviviente de la familia. Recordemos el lenguaje nuclear de Sandy. Saber que me voy a morir y no poder hacer nada para evitarlo está completamente fuera de mi control. Está claro que sus abuelos y su tía habrían sentido aquello mismo cuando vivían en el campo de exterminio o cuando los conducían a la cámara de gas. Cuando estuvieron dentro de la cámara de gas, cualquiera de ellos podría ver una multitud entre la salida y yo. Y después, evidentemente, los invadiría un pánico inmenso. El final trágico se desvelaba en el lenguaje nuclear de Sandy. No puedo respirar, no puedo salir, me voy a morir. Sandy ya veía claramente la relación. El terror de sus antepasados se había estado expresando dentro de ella. Aunque conocía los hechos trágicos que se habían producido en su familia, nunca había establecido la relación pensando que ella misma podría estar portando unos sufrimientos que no eran suyos. Ahora ya lo tenía claro. En nuestra sesión de trabajo pedí a Sandy que visualizara a sus abuelos y a su tía como si los tuviera delante. Le pedí que tuviera una conversación con ellos. Sandy, siguiendo mis orientaciones, les dijo: He estado aterrorizada igual que vosotros, y veo que este terror ni siquiera es mío. Me doy cuenta de que a vosotros no os sirve de nada que yo cargue con él, y a mí tampoco me sirve, desde luego. Sé que esto no es lo que quieren para mí, y sé que es una carga para vosotros ver esta ansiedad mía. En vez de ello, voy a dejar estos sentimientos de ansiedad con vosotros, contigo, abuelita, contigo, abuelo, y contigo, tía Sara. Le asomaron las lágrimas a los ojos mientras se imaginaba que los tres le sonreían y le impartían su bendición, deseándole que fuera feliz. Sandy se imaginó que el cuerpo se le llenaba del amor que le estaban enviando. Cuando Sandy fue capaz por fin de determinar el origen de su claustrofobia y de su miedo a la muerte, sintió que se le disipaba el peso de sus miedos. Lorena, me voy a volver loca. Muchas personas cargamos con el miedo a que nos pase algo terrible en el futuro. Este miedo se suele manifestar en nuestra queja nuclear. Lorena tenía 19 años y sufría de ansiedad y ataques de pánico en situaciones de trato social. Decía que cuando estaba con amigos tenía sensaciones de estar atrapada y de no ser capaz de salir. Había empezado a notar esta ansiedad 3 años antes, y hacía la misma época había empezado a sufrir una infección de vejiga que no se le curaba. Recordaba que había consultado a diversos médicos sin que nada de lo que le recetaban le aliviara los síntomas. Lorena contó que lo más terrible de padecer aquella infección de vejiga, su peor miedo, había sido que nada ni nadie podrían ayudarla, y que la infección no se le curaría nunca. La infección de vejiga se le acabó curando, pero a ella la seguía dominando la ansiedad. Nuestra conversación transcurrió así. ¿Y si la infección de vejiga no se te curara nunca? Y Lorena respondió: tendría dolor, estaría reprimida, estaría siempre de médico en médico, estaría restringida, no sería feliz, no tendría éxito.
tendría ansiedad constante, sería una fracasada. Ahora, ¿no te llama la atención algunas palabras del lenguaje nuclear de Lorena? ¿Qué te parecen las palabras restringida y fracasada? Advertirás que esas palabras quieren llevarnos hacia una dirección nueva, más allá de la cuestión de la infección de vejiga. Vamos a dejar en suspenso, de momento, las ideas que podamos tener acerca de Lorena y de su infección de vejiga, y nos dejaremos guiar por la energía de sus palabras. Lorena se estaba aproximando a su lenguaje nuclear, pero todavía no había llegado del todo. Para ayudarla a que profundizara más todavía, le pedí que describiera lo peor que le podía pasar a otra persona. Cuando estamos intentando articular nuestro miedo peor y nos quedamos bloqueados, suele ser útil dar marcha atrás un poco e imaginarnos lo peor que le puede pasar a una persona distinta de vosotros. Veamos lo que surgió en el caso de Lorena. Yo le pregunté, ¿qué es lo peor que le podría pasar a una persona? A otra persona, no a ti. Lorena respondió, que no tenga éxito, que no sea feliz, que no sea capaz de hacer las cosas que quiere hacer, que se vuelva loca, que se vuelva una especie de ermitaña, que acabe ingresada en un psiquiátrico y termine por suicidarse. ¿Verdad que estas palabras tienen enjundia? ¿Volverse loca? ¿Acabar ingresada en un psiquiátrico? ¿Suicidarse? Ahora vamos a combinarlo todo para ver qué sacamos en limpio. Tenemos a una persona fracasada, que está restringida, que se vuelve loca y acaba ingresada en un psiquiátrico, donde termina por suicidarse. Quizá te estés preguntando de dónde salen todos estos datos, pues vamos a descubrirlo. Cuando Lorena fue retirando las capas que estaban detrás de su queja nuclear, dejó al descubierto su miedo más profundo y se lanzó de lleno a su frase nuclear. Frases nucleares de Lorena. Seré una fracasada, me volveré loca, acabaré en un psiquiátrico y terminaré por suicidarme. Durante el proceso de seguir el mapa de su lenguaje nuclear, Lorena desveló también un trauma crucial de su historia familiar. Ahora vamos a abrir el álbum familiar de Lorena, dejándonos guiar por las palabras con que expresó el peor de sus miedos. Las palabras que reflejan el miedo peor se pueden convertir en una pregunta sobre la historia familiar. ¿Qué nos llevará a esta capa siguiente de nuestro mapa del lenguaje nuclear? Las palabras que reflejan el miedo peor se pueden convertir en una pregunta sobre la historia familiar que nos llevará hasta la etapa siguiente de nuestro mapa del lenguaje nuclear. Yo las llamo pregunta puente. Pregunta puente de Lorena. ¿Hubo en tu familia alguien a quien se consideraba un fracasado, que acabó ingresado en un psiquiátrico y que se suicidó? Bingo. El abuelo de Lorena, el padre de su madre, era despreciado y se le consideraba el fracasado de la familia. Estuvo ingresado varias veces en clínicas psiquiátricas y terminó suicidándose estando ingresado. En la generación siguiente, la tía de Lorena, hermana mayor de su madre, también había sido rechazada por la familia y tachada de la fracasada loca. También ella había estado ingresada varias veces en centros psiquiátricos. La familia, avergonzada por la conducta de la tía, no solía hablar de ella casi nunca. Sin confesarlo, esperaban que se suicidaría como su padre. Cuando los miembros de la familia hacen vidas infelices o corren con una suerte muy difícil, suele ser más fácil rechazarlos que sentir el dolor de quererlos. Suele ser más fácil sentir ira que tristeza. Parece que la familia trató a aquella hermana con ira por ese motivo. Era más fácil rechazarla que quererla. Como vimos en el capítulo 3, el destino de los miembros de la familia que sufren rechazo suele repetirse. Así sucedió con el abuelo, fracasado, rechazado, y en la generación siguiente con la tía fracasada, rechazada. Ahora le tocaba a Lorena completar el triplete de fracasados y ampliar el dolor a una tercera generación. El duelo por un suicidio en la familia puede ser dificilísimo. Los familiares suelen sentir ira hacia la persona que se ha marchado de una manera tan trágica, quitándose la vida. Más aún,
es la familia la que tiene que cargar con las consecuencias del suicidio, la vergüenza, la turbación, las imágenes terribles, los asuntos sin resolver, las deudas económicas, la incertidumbre religiosa, etc. Este destino rondaba a Lorena, pero todavía no era inevitable. Cuando Lorena entendió que los miedos que portaba no surgían de ella, fue capaz de dejárselos a sus legítimos propietarios. Le pedí que visualizara a su abuelo y a su tía como si los tuviera delante. Lorena manifestó espontáneamente sentimientos genuinos de amor hacia los dos. Se imaginó que los estaba apoyando para que estuvieran bien y que le bastaría con exhalar la ansiedad de su cuerpo y enviársela a ellos. Pasó varios minutos respirando y me dijo que sentía el cuerpo más ligero y más en paz. Les pidió a ambos su bendición para poder vivir feliz, a pesar de que ellos no lo habían sido. Vio que no servía para nada que ella aportara la ansiedad de ellos y que esto no tenía más efecto que acarrear más dolor a la familia. Les prometió a ambos que no seguiría aportando esa ansiedad y se imaginó que en una situación futura de ansiedad podría devolverles a ellos esa ansiedad con un soplo. A cabo de una sesión, Lorena quedó libre del pánico que le estaba consumiendo. Cuando me preguntan por las consecuencias sobre mi práctica clínica de las últimas investigaciones sobre la neuroplasticidad, suelo acordarme de Lorena. Su capacidad de pasar de un estado de ansiedad dominante a otro estado en el que tenía más paz y equilibrio ilustraba de manera gráfica lo bien que se puede asociar la historia familiar a la conciencia presente. Las quejas y los síntomas como pistas para la resolución. ¿Qué casualidad concreta o qué mensaje esencial caracteriza a la queja o al síntoma que intenta expresarse? Si observas tu queja o tu síntoma con imaginación, puede ser una expresión creativa que te conduzca a completar algo, a curar algo, a integrar algo o a separarte de algo, quizá de un sentimiento que has asumido a pesar de que nunca fue tuyo. Puede que tu síntoma o tu problema te esté forzando a dar un paso que no has dado, un paso que ya no puedes seguir ignorando. Es posible que se te esté pidiendo que completes una etapa de tu desarrollo que quedó interrumpida cuando eras pequeño. Puede que tu síntoma o tu problema te esté recreando una sensación de desvalimiento cuya función sea acercarte más a tus padres. O bien, puede que a la inversa, tu síntoma o tu problema te esté forzando a desarrollarte y a independizarte de ellos. Quizá se te esté enseñando que tienes que terminar una tarea o que seguir un camino que abandonaste. Puede que hayas despreciado una parte de ti que es joven o fragmentaria y que se expresa en forma de síntomas. Puede que hayas descuidado una frontera personal que ya no puedes seguir pasando por alto. Otros síntomas y quejas también pueden conducirnos a arreglar una relación personal rota o ayudarnos a curar un trauma personal, obligándonos a afrontar finalmente unos sentimientos que llevamos reprimiendo desde hace mucho tiempo. No solo pueden servirnos mejor para que entendamos mejor un trauma familiar que no ha llegado a resolverse del todo, sino que pueden hacernos entender mejor un sentimiento de culpabilidad personal que portamos y hasta pueden iluminarnos en el camino que conduce a la reconciliación. Nuestras quejas, nuestros síntomas y nuestros problemas pueden hacer de señales indicadoras que nos guían hacia algo que está por resolver. Pueden ayudarnos a sacar a la luz algo que no podemos ver o conectarnos con algo o con alguien que hemos rechazado nosotros mismos o que han rechazado nuestra familia. Cuando nos detenemos a investigarlos, puede salir a la superficie lo que está por resolver, aportando una dimensión nueva a nuestro proceso de curación. Podemos salir de este proceso sintiéndonos más íntegros y más completos.